Bien, vamos a continuar, muchachos. Gracias, buenos días, nuevamente bienvenidos. Vamos a continuar en el ejercicio que estábamos trabajando. Vamos a concluirlo para pasar al siguiente punto. Entonces, estábamos trabajando en este ejercicio hace apenas unos minutos. Vamos a retomarlo. Y efectivamente ya habíamos visto que ya nos había dicho José Antonio cómo podíamos determinar, cómo podíamos pasar este vector que está escrito de forma unitaria a la forma polar. Y efectivamente, como nos lo dijo, eso es lo que vamos a hacer, nada más que yo, para hacerlo más claro, para hacerlo más didáctico y tratar de que todo se entienda, pues lo estoy haciendo por partes. Y entonces esa parte primera es reescribir estos vectores en un sistema de referencia en un plano cartesiano. Y ahora lo que sigue es cómo visualizo, muchachos, la resultante de estos dos vectores que acabo de trazar en este plano, cómo la puedo dibujar para verla. Ayúdenme. Ya lo hicimos hace rato con los otros dos vectores que estaban a la izquierda. ¿Qué hago para visualizarla? Para poderla dibujar. Muchachos, ¿siguen ahí? ¿Sí me escucho? ¿Sí me escuchan? Hacemos lo que dijo Antonio. Sí, profe. Sí, sí hay que hacer lo que dijo Antonio, pero ahorita estamos por partes. Y lo primero que tengo que hacer para poder definir cuál es mi resultante y ver qué es lo que tengo que calcular es dibujarlo, representarlo gráficamente. Entonces, yo ahorita ya representé mis dos vectores unitarios aquí, y entonces lo que me interesa es ver esos dos vectores forman una resultante. Y entonces les recuerdo que hace rato les comenté este procedimiento que hice de trazar paralelas a cada uno de los vectores para poder visualizar este vector diferencia. Es lo mismo que tengo que hacer ahora. Si ya tengo estos dos vectores unitarios, tengo que trazar paralelas a cada uno de ellos para poder visualizar su resultante. Entonces, bueno, es porque es una recta, es paralela al eje, en este caso corresponden a la dirección de los ejes X y Y. Y entonces, ya que los trace esas paralelas, puedo encontrar o puedo visualizar lo que es mi vector resultante de estos dos, que sería algo que está aquí, que iría del origen común a este punto donde cruzan las paralelas. Vamos a suponer que es el punto donde cruzaron, porque creo que me quedó un poco chueco. Y entonces este será mi vector resultante. En este caso, como estoy haciendo la diferencia, este es mi vector D, mi vector diferencia. Este vector diferencia pues va a tener una magnitud que voy a representar con la misma letra D, y va a tener un ángulo que yo tengo que medir desde el eje X positivo hasta la inclinación de este vector, desde aquí hasta acá. Ese va a ser mi ángulo, le voy a llamar phi para no confundirlo con el otro ángulo que tengo que calcular, le voy a llamar phi. Entonces, muchachos, si yo tengo que representar este vector diferencia en forma polar, tengo que recordar que la diferencia en forma polar la represento con una magnitud de, en este caso siempre utilizo la misma literal, pero ahora ya no le pongo la rayita arriba para indicar que esa es la magnitud, y además un ángulo, en este caso el ángulo que corresponde a este vector D es el ángulo phi. Y ya José Antonio nos había dicho a grosso modo qué es lo que teníamos que hacer. Yo pregunto ahora de manera general, ¿qué tengo que hacer para determinar esta magnitud del vector D? Es esta línea que está aquí desde el origen hasta este punto. ¿Qué hago? Resta. ¿Mandé? ¿Resta? No. Ya nos había dicho. Calculamos la hipotenusa. Así es. Veo que estos dos vectores unitarios y esta última línea que tracé forman precisamente un triángulo rectángulo, de donde esta D, que es lo que yo quiero, es la hipotenusa.
Y entonces, efectivamente, como nos ha dicho José Antonio y como nos acaba de confirmar Eric, tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, esta magnitud de la diferencia, ¿a qué es igual? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sacar la raíz cuadrada de qué tengo que operar aquí. De menos 2.82 al cuadrado. Ajá. Muy bien, Kimberly, adelante. 82 al cuadrado. Ajá, bueno, nada más por orden, podría ser distinto, pero nada más por orden voy a tomar la componente en x primero, menos 7.82, aunque es indistinto, les digo, 7.82 metros, y eso lo voy a elevar al cuadrado, que es uno de mis lados de ese triángulo rectángulo, uno de los catetos, y a eso le sumo el otro que me decían que es menos 2.82 metros, igual elevados al cuadrado. Entonces, para acortar un poquito esto, solamente apóyenme muchas con su calculadora, díganme cuánto es menos 7.82 al cuadrado más menos 2.82 al cuadrado. ¿A qué es igual esto que está dentro de la raíz? Menos 7.82 es igual a menos 61.1524. ¿Si me puedes dar ya completo, por favor? Sí. Voy a ver. Como 70 y algo. Menos 61.15. Menos 61.15 no puede ser negativo porque está dentro de una raíz. Esos negativos se pierden cuando... 69.10. Ah, perdón, profe. A ver, chéquenle bien, 7.82 al cuadrado más 2.82 al cuadrado. 7 por 7, 49, no, 7 por 8, 8 por 69.10. 69.10, ok. Ya hay dos opiniones que coinciden. 69.1. Sí, ¿Y la raíz cuadrada de 69.1 cuánto me da? Sí, 8.31. 8.30. 8. No. 31. 31. 31, gracias. 8.31 metros. Entonces, ese es el tamaño de mi diferencia. Ya tengo este valor. Me hace falta determinar este ángulo, muchachos. Pero bueno, antes de tratar de determinarlo, voy a preguntarles de aquí de este diagrama, muchachos. Yo con los datos que tengo no puedo determinar más que este ángulo. Y este es el ángulo que yo llamo teta. Es siempre lo que puedo determinar solamente es el ángulo con respecto al eje X. Entonces, en este caso, como los dos vectores están de este lado izquierdo, lo único que puedo determinar es este ángulo teta. Perdón, este es teta, no phi. Un lapsus. Este se llama teta, no phi. Entonces, este ángulo teta es lo que yo puedo determinar. Y antes de seguir, voy a ver cuánto vale este ángulo phi. Si lo que puedo determinar es este ángulo teta, ¿qué va a ser igual a este ángulo phi? 225. Pues si eso si estimáramos teta en 45, pero no lo vamos a estimar, lo vamos a calcular. Ahorita vamos a ver primero cómo lo expresamos. ¿De dónde salieron esos 225? Está suponiendo que este vale 45, entonces, ¿qué más le hiciste? Y se le suman los 180 grados, ¿no? Ok, efectivamente ese es el punto. Yo tengo que sumarle 180 grados a este ángulo que encuentre que se llama teta. Entonces, este ángulo phi va a valer 180 grados más este ángulo teta que voy a calcular. Entonces, ahora mi problema consiste en determinar cuánto vale ese ángulo teta. Y ya nos había dicho José Antonio que puedo utilizar la función tangente. Yo tengo que recordar que
un ángulo lo puedo determinar con la tangente de la coca, y es cuando me acuerdo de la coca, la tangente a la -1 de la coca. ¿Qué es la coca, muchachos? Es el cateto opuesto entre el cateto adyacente de este ángulo que tengo aquí. ¿Cuál es el cateto opuesto? Menos 2.82 metros. Ok, menos 2.82, o sea, la coordenada de la componente en Y, menos 2.82. Y el cateto adyacente pues será menos 7.82. Menos 7.82. Y recuerden que esto es el valor absoluto para no tener como resultado aquí un ángulo negativo y nos vaya a meter ruido eso. Esto es el valor absoluto. Entonces, la tangente de la -1. ¿Cuánto es menos 2.82 entre menos 7.82? Bueno, quitamos los signos porque eso es lo que me hacen estas variantes de valor absoluto. ¿Cuánto es 2.82 menos entre 7.82? Perdón. ¿Cuánto es eso? 19.83. Antes de sacar la tangente inversa, ¿cuánto es 2.82? 0.36. ¿0.36? Sí, Ok, gracias. Muy bien. Y una vez que sacamos la tangente inversa, como decía la compañera, efectivamente son 19 punto y algo. 19 punto ¿cuánto? 83, dijo mi compañera. Ok, gracias. 19.83 grados. Muy bien, gracias. Entonces, hasta aquí ya encontré cuánto vale este ángulo teta. Y entonces ya puedo definir cuánto vale este ángulo phi, porque este ángulo phi va a ser igual a 180 más teta. 180 grados más 19.83. Y eso me va a dar 199, ¿no? 199.83. Casi 200 grados. Se me acabó fue la pantalla. Bien, entonces ya tengo este ángulo teta, ya tengo todo lo que necesito para escribir mi diferencia en forma polar. Solamente me resta expresarla adecuadamente, es decir que mi diferencia en forma polar va a ser igual a su magnitud, que calculé aquí, 8.31 metros. 8.31 metros. Con una dirección de 199.83 grados. Ahí está expresada mi diferencia en forma polar. Estos dos vectores que están resaltados en amarillo son exactamente el mismo. Son solamente dos formas diferentes de representarlo. Y dependiendo de lo que me pidan, pues pues tendré que hacerlo de una u otra manera. Y si se dan cuenta, muchachos, esto último que hicimos para pasar de la forma polar, perdón, de la forma unitaria a la forma polar, es lo mismo que normalmente hacemos hacia el final de una suma de vectores por el método de las componentes rectangulares. De hecho, prácticamente es el mismo proceso. Entonces, pero bueno, la ventaja de usar esta forma de representar los vectores en forma unitaria, bueno, es que como que es más intuitiva, me es más claro qué es lo que estoy haciendo. Y solamente hay que tratar de dominar esta parte de pasar de la forma polar a la forma unitaria y de la forma unitaria a la forma polar, que son pasos obligados finalmente para poder sumar. Entonces, si vemos aquí, muchachos, si vemos esta resultante que tengo aquí trazada, esta diferencia,
pues vemos que efectivamente está en un ángulo más allá de los 180 grados, que ya he calculado, me dice que son prácticamente 200 grados, y la magnitud de este vector es de 8 unidades, es decir, más grande que este otro. Entonces se ve aquí la proporción adecuada de esta diferencia de dos vectores. Entonces esa es la forma como podríamos restar dos vectores, muchachos. El procedimiento de suma de los vectores sería exactamente igual. En vez de poner un signo negativo aquí, pondríamos un signo positivo y obtendríamos una cantidad diferente aquí. Y el proceso para pasar a la forma polar sería exactamente el mismo. No habría ningún cambio. Entonces, de esta manera yo puedo sumar fácilmente o restar vectores si los tengo expresados en forma unitaria. Es más fácil, más intuitivo a lo mejor, aunque el procedimiento que hago es exactamente el mismo que cuando lo hago por componentes rectangulares, muchachos. Pero bueno, ya veo que para hacer una diferencia tendría que hacer primero encontrar un negativo y luego hacer una suma. Y si lo hago en vectores unitarios, pues ya nada más tengo que pasar a vectores unitarios y hacer efectivamente la resta, como me indica mi operación de los vectores. Algo que debo de resaltar es que no es lo mismo, no resulta lo mismo restar el vector A, restarle el vector B, que al vector B restarle el vector A. Esta diferencia de vectores no es conmutativa, como la suma. Aquí sí cambia el resultado. Si yo resto al vector B, le resto el vector A, voy a tener un resultado diferente. Muchachos, hasta aquí terminamos con esta parte de la diferencia de vectores. Vamos a poner unos ejercicios al respecto para practicar esto, para ponerlo en práctica, y pues ya los estaremos publicando en los próximos días. Hasta aquí, muchachos, entonces pregunto, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de ver? ¿Algún comentario? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Profe. Gracias. Entonces, pues les digo, les comento, voy a publicar un par de ejercicios en relación a este tema. Pues aquí está el procedimiento para realizarlo, y si no tienen algo más que comentar, algo más que decir respecto a este ejercicio, voy a pasar a la parte en que vamos a revisar un poquito sus trabajos que entregaron del reporte de la práctica 1 para puntualizar algunas situaciones. No hay nada más que quieran comentar al respecto de este punto, muchachos. Paso al siguiente. Sí, maestro, pasa el siguiente. Bien, gracias. Bien. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a ahora compartir mi navegador, en donde están. Permítanme tantito, déjenme cerrar la presentación porque luego me hace ruido. Bien, voy a compartir entonces mi navegador, donde vamos a ver lo de la práctica, reportes de práctica. Bien, aquí tengo los reportes de práctica de los equipos de este grupo. Alguien ya los accesó el día de hoy, por ahí del equipo 9. Pero bueno, anoche lo estuve revisando. Y vamos a ver, vamos a elegir unos al azar, no tan al azar, vamos a ver uno que identifico que está muy bien hecho, para ver cómo debió de haber quedado este reporte. Entonces, muchachos, yo sé que es a veces uno de esas las comparaciones, pero quiero que vean más o menos
cómo es un reporte bien distribuido, bien hecho, bien balanceado en cuanto a textos e imágenes. Y en general este reporte está muy bien. Gracias, mis felicitaciones a este equipo. Eh, Solamente creo que tengo una observación por ahí más adelante. Pero vamos a ver, vamos a visualizarlo, muchachos. Esto es algo de lo que, como lo debieron de haber entregado, ¿no? Su portada, con sus integrantes, su número de equipo. Después, la introducción teórica, que no debía de sobrepasar 3 diapositivas. Desde luego tiene texto y tiene imágenes. Eso es importante en cualquier presentación. El desarrollo, en donde pues, vamos, para cada punto del desarrollo, vamos aderezando con al menos una imagen, en este caso 2. Y bueno, está equilibrado, ¿no? En cuanto a texto y imágenes que me van mostrando las imágenes precisamente a lo que se refiere el texto. No hay imágenes sueltas que no tengan que ver con esto, sino que pues están relacionadas con lo que dice el texto. Y eso es lo que pedíamos hacer en este caso. Entonces, muy bien, está bien ilustrado. Aquí está la forma en que se realizaron los cálculos, las conversiones de las unidades que se hicieron para realizar los cálculos. Aquí el único detalle, por ejemplo, es que tomaron las masas y los hicieron, las graficaron así. Ah, no, aquí sí hicieron su cálculo. Este fue el cálculo para pasar a kilogramos las masas, está bien. Calcular la variación de las longitudes, o sea, las deformaciones. Bien, aquí ya pasaron esa fuerza, las pesaron en newtons, está bien, es correcto. Y aquí está la tabla, efectivamente. Entonces, todo esto es correcto. Hasta aquí vamos bien. Obtenemos al final una última columna que es la relación entre la fuerza y la variación de la longitud, que son estos valores. Podríamos, lo único que podríamos aquí observar es que podríamos uniformizar esto. Si estoy utilizando 2 o 3 cifras o solamente una, en algún caso solamente obtengo una, pues para poder comparar adecuadamente esto, pues voy a usar nada más un decimal, ¿no? En todas las cifras para poderlo visualizar claramente y compararlo. Entonces nada más sería la única observación al respecto de esta. Aquí trazaron su gráfica, hicieron el cálculo de su pendiente, es correcto. Y resolvieron su cuestionario, la pendiente. Faltó solamente esa parte de responder. Había una parte de esta pregunta 4 que decía qué interpretación se le da a esa pendiente, no está puesta aquí. Desde luego, a veces somos dados a que si algo no podemos contestar, pues mejor ni lo preguntamos, ¿verdad? Entonces, esa es la única observación de este reporte. Y después cada quien hizo sus conclusiones, se identificó e hizo sus conclusiones personales, lo que también es correcto. Y bueno, aquí se termina este reporte. Entonces, nada más les decía, hay por ahí una observación en cuanto a la pregunta, me parece. La pregunta 4. Creo que no las hice. Bueno, en general aquí está la primera, aquí está de esta forma, muchachos, ustedes en cada una de sus prácticas van a encontrar los comentarios respecto a los puntos que estuvieron, que tuvieron algún problema. En primera, un comentario general del trabajo y después en cada punto donde haya algún detalle, pues van a encontrar un comentario como que yo les adicioné para que puedan, pues en su momento, rectificar y corregir para que pueda yo evaluar esta práctica pues adecuadamente. Si no lo quieren hacer, pues esa es su decisión, ¿verdad? Yo les voy a dar la oportunidad de que de aquí al domingo hagan las correcciones adecuadas a su reporte para poder obtener la máxima calificación. Si no desean hacerlo, si ya no se quieren molestar en ello, pues con lo que me hayan dejado, yo con eso califico este reporte.
Entonces es una última oportunidad para hacer las correcciones adecuadas. En este caso no hay gran cosa que hacer, este ya tiene prácticamente el máximo para todos, porque además yo también tengo que verificar que efectivamente todos los integrantes del equipo hayan participado en la elaboración de este trabajo, y para eso, bueno, aquí hay un panel de seguimiento que me permite ver quién trabajó en este documento, en qué fecha y exactamente qué hizo cada uno de ellos. Entonces, si de pronto hay en este panel no aparece alguna persona, pues yo me empiezo a preguntar si efectivamente esa persona trabajó o colaboró en este documento, o finalmente solamente se le agregó como parte del equipo, pero no tuvo aportación. Entonces, de pronto por ahí me pregunto esas situaciones y se las pregunto también a ustedes por medio de esos comentarios. Entonces, para que vayan identificando y vayan viendo eso cuando revisen su presentación. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario al respecto? No, profe, ninguno. No, gracias. Bien, voy a tomar al menos un par de trabajos más para revisarlos. Ahora sí van a ser al azar. Este ya lo tenía identificado porque era el más, vamos a ver el del equipo 1. Entonces aquí vemos el equipo de 1, les decía que está el comentario general, les digo que está bien, solamente hay que corregir lo indicado. Por aquí, entonces más adelante debe de haber observaciones, comentarios a algunos puntos. El desarrollo parece que fue adecuado. El problema viene aquí con las tablas. Aquí les digo que las unidades son incongruentes, porque su tabla les pide que aquí den una longitud en metros y aquí expresan en centímetros. Su tabla les pide que den una fuerza en newtons y aquí la expresan en gramos. Una variación de la longitud en metros y aquí la expresan en centímetros, y entonces cuando obtienen este valor, pues no están obteniendo newtons por metro, sino están obteniendo alguna otra cosa. Entonces, esa es a eso se refiere que las unidades son incongruentes. Entonces hay que hacer esta corrección, hay que expresar esto en las unidades que se pide. De hecho, la tabla me pide cuáles son las unidades que debo de usar. Entonces hay que hacer esta corrección, muchachos. Después hacen una gráfica, de hecho hacen dos gráficas, graficando por separado las longitudes y en este caso las masas o las fuerzas en gramos masa. Pero la idea es que aquí tienen que cruzar estas dos informaciones. Por un lado, graficar, en una sola gráfica, graficar la concurrencia de estos dos valores. Por un lado, la deformación y por otro lado, la fuerza. Entonces, me debe dar como resultado una gráfica en la que finalmente voy a localizar puntos que forman parte de una recta o se acercan a una recta, y por eso me pide que calcule yo la pendiente de esa recta. Pues ahí hay una fórmula no sé si es de la geometría analítica, que me permite calcular la pendiente de una recta a partir de 2 puntos. Entonces eso es lo que tengo que utilizar para calcular esa pendiente. Y entonces, veo que ya están aquí algunos compañeros revisando. Entonces yo puedo ver quién está trabajando en cada momento. Y bueno, hay que hacer esas correcciones nada más, muchachos, para que podamos valorar adecuadamente su práctica. Les pido que hagan caso a esas observaciones que están colocadas y pues vayan haciendo las correcciones correspondientes de aquí al domingo por la noche. Una vez que se termine el día domingo, pues voy a cerrar la edición de esto y ya no vamos a poder hacer nada, simplemente voy a proceder a calificar. Entonces, ahí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, profe, no. De acuerdo, ¿alguna objeción? También puede haber objeciones, ¿no? Bien, voy a sacar otro al azar a ver cómo está este. Por ejemplo, el equipo
8. Bien, entonces ya veo que ya están revisando ustedes mismos. Veo que aquí no puse el comentario general. Pero entiendo que sí la revisé. Vamos a ver hasta acá por las tablas. Aquí, mira, sí, aquí están los primeros comentarios. Aquí tengo un cálculo en que hacen una relación que no sé de dónde sale, pero que no es útil y además no está bien hecha. Entonces les hago la observación. Y luego viene la tabla en la que basean sus valores. Igual tiene la misma situación. Las unidades son incongruentes. Pido longitud en metros y dan en centímetros. Fuerza en newtons y la dan en gramos. Variación de la longitud en metros y la dan en centímetros, quiero suponer. Y entonces esta última columna pues está mal el resultado. Consecuentemente al final aquí grafican no sé qué contra qué, porque aquí me dicen de 25 a 100 y de 5 a 20 y ninguno de estos datos coincide con lo que tienen aquí en su tabla. Entonces pues la verdad no sé de dónde sale esta gráfica ni qué represente. Puede ser que se asemeje a la realidad de lo que quiere representar, pero no veo yo la relación con sus datos. Entonces, aquí en la pregunta de la pendiente está marcado, si ustedes dan un clic sobre van a ver que la parte que está comentada aparece un subrayado en color. Entonces, para que identifiquen a qué se refiere, yo aquí pregunto cuál es la pendiente. Esta pregunta me pregunta específicamente qué valor se obtuvo para la pendiente y aquí no se muestra ese valor. Entonces, todos esos detalles, muchachos, hay que corregirlos para poderlos valorar y no penalizarlos en esta práctica por esas situaciones que está presentando su reporte. En la mayoría de los casos son detalles menores, bueno, a lo mejor no tan menores, pero sí no hay hay que corregirlos, muchachos. Quiero comentar con ustedes también que al menos en esta materia, muchachos, yo califico sí los resultados. O sea, nosotros tenemos que evaluar la parte procedimental, o sea, como si siguen un procedimiento, la parte de si tienen un conocimiento, pero también tenemos que calificar la parte de si se están manifestando. Bueno, hay tres partes: la parte metodológica, la parte conceptual y la parte actitudinal. Entonces, aparentemente no es posible, pero cuando ustedes hacen trabajo de este tipo, yo puedo determinar algunas situaciones actitudinales. Por ejemplo, yo puedo determinar si tienen ese espíritu de colaboración, si tienen esa actitud de colaboración. Puedo determinar si tienen una tendencia a ser deshonestos, es decir, si por ahí tratan de encubrir a alguien poniendo únicamente su nombre y si no haya trabajado en lo absoluto y solamente está integrado su nombre en esta práctica, pues eso me da la idea de que por principio esa persona no tiene una actitud de responsabilidad y después los demás están contribuyendo de manera deshonesta a que esta persona reciba una calificación que no merece. Entonces, todas esas situaciones me dejan ver este tipo de trabajos. Entonces, todo eso también se valora y se evalúa. Entonces, les pido, muchachos, que reflejen aquí efectivamente sus valores. Si alguien tuvo problemas con los compañeros de su equipo, pues ahí me está diciendo que por principio de cuentas hay un principio de solidaridad que no está, perdón, un principio de colaboración que no está pudiendo llevar a cabo, no tiene esa actitud de colaboración.
y después, pues no tiene manera de negociar o de dirimir sus diferencias con sus compañeros para poder trabajar en equipo. Entonces, todo eso también implica o afecta o empaña su trabajo, muchachos, o le da realce. Entonces, pues Maestro, sí. en nuestro trabajo con unos compañeros estamos revisando que a mí y a otro compañero nos puso que cuál fue nuestra aportación en nuestro trabajo, que no encontraba evidencias, pero los dos estuvimos trabajando ahí en la práctica y nos estuvimos metiendo constantemente. Sería cuestión de revisarlo bien. A lo mejor no revisé puntualmente. Esta fue una revisión rápida. Entonces, cuando yo veo ¿Cuál es tu de equipo, Kimberly? Si lo revisamos de una vez, a ver si no da tiempo. Si no mal recuerdo, el equipo 5. El equipo 5, a ver. Porque a lo mejor fue una apreciación mía en el momento de revisar ¿sí estás aquí? No. Sí. ¿Sí? Ok, Villeda, ok. Cuando yo reviso el panel de actividad, así de entrada yo veo muchos nombres y de pronto identifico que no hay que el tuyo, por ejemplo, aparece solamente al principio. También después, de hecho. Y entonces, a lo mejor aquí únicamente me va a hacer la primera parte y realmente aquí no te veo aparecer. Entonces, En 7 de noviembre. ahí fue un detalle. A mí el único punto donde te veo aparecer es aquí. Entonces, de pronto me parece que no habías aportado a este trabajo. Ahorita que lo veo ya con más calma, pues ya veo que al principio tú empezaste de hecho con este documento a trabajarlo. La primera parte, pues es lo que trabajaste tú. Entonces ahí ya corregí mi duda. De hecho cuando califique, de hecho voy a tener que rectificar estas situaciones. Y ahorita por lo pronto te agradezco que me hayas informado de esa situación. Se va a acabar la sesión, muchachos, les agradezco. Y nos vemos en la próxima. Que tengan excelente día, buen fin de semana. Igual, maestro. Cuídense mucho.